gracia me limpió. Sano soy. El dolor y la aflicción no me pueden dominar, pues creo. Hola mis hermanos, es una alegría poder comunicarme a través de este medio con ustedes, saludarles, deseando de todo corazón que puedan estar bien, podamos estar bien en estos tiempos difíciles que vivimos, estar bien junto a nuestras familias, que es lo que todos deseamos, ¿verdad? Y la gran bendición que tenemos frente a estos periodos que se viven de crisis social a nivel nacional, mundial, es poder saber y entender que somos hijos de Dios, que Dios está con nosotros y que si tenemos a Dios en nuestras vidas, de nuestra parte, tenemos la seguridad, la tranquilidad, la paz que realmente necesita tener cada persona, en especial nosotros, los hijos de Dios. Es una bendición poder traer el mensaje del Señor para este día, poder exhortar esta palabra que tengo aquí bosquejada, que así como ha sido de bendición para mí, espero que sea también de bendición para todos ustedes. La palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 14, versos 22 al 27. Mateo capítulo 14, versos 22 al 27. Voy a invitar que juntos le demos lectura a la palabra del Señor. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Amén. Cuando leí este pasaje algún tiempo atrás, se hace una relación también cuando Jesús va en la barca con sus discípulos y también se levanta tempestad, un viento contrario, y esta barca va a perecer supuestamente. Jesús va muy tranquilo en la barca, ¿cierto? Y los discípulos están inmensamente desesperados. Aquí ocurre un evento similar. Entonces esto me hacía pensar en algún tiempo atrás, alguna experiencia vivida por allí. Les quiero dejar esta parte, esto vivido hace muchos años atrás. Iba un coro de coristas cristianos. Era un grupo de 60 personas que iban en una embarcación con destino a un sector en el sur que se llama Corral. El tema que estaba muy fuerte el viento, había llovido, no había buen tiempo. Sin embargo, a la embarcación que iba con estos 60 coristas, con sus líderes, sus pastores, sus oficiales, dieron la salida del puerto de la embarcación donde iba este coro. ¿Y qué pasó? Que ya en el medio del trayecto, cuando ya estaban más cerca de la bahía de Corral, empezó a levantarse una fuerte tempestad que avisaron al capitán de la embarcación
que no podía entrar a la bahía de Corral por el mal tiempo, que tenía que devolverse. Eso lo escuchamos todos los que íbamos ahí por radio. Y el tema que el capitán pide hablar con el pastor encargado y le dice: pastor, usted decida. Estamos más cerca de llegar al destino, a Corral, pero la inclemencia del mal tiempo es peligrosísimo. O nos devolvemos, que es un tramo más largo, que también es peligroso dar la vuelta porque se había empezado a levantar un fuerte oleaje. Entonces el pastor le dijo, dada su experiencia, le dice al capitán: ¿usted se atreve a llegar a la bahía de Corral con la inclemencia del mal tiempo? Sí, le dijo, sí lo puedo hacer. Entonces hagámoslo, le dijo el pastor. Y él comienza a avanzar en la embarcación, y él toma una posición en la embarcación media diagonal, atravesando las olas. Hermano, la verdad es que puedo decir ahora que el Señor permitió que estuviera en esa embarcación y mirábamos por las ventanas, unas ventanas circulares que le llaman ojo de buey, y mirábamos hacia afuera. Sabe que había momentos que solamente veíamos pura agua, puro mar, y de repente éramos levantados por las olas a una altura inmensa y veíamos puro cielo, y veíamos casi esa bahía, el puerto donde tenía que llegar, casi abajo, se veía a muy larga distancia. Y por otro lado, la iglesia que nos esperaba, que todos esos hermanos de esa congregación eran en su gran mayoría buzos, estaban con unas grandes chalupas que le llaman, con motor, vestidos de hombre rana, con su gualete y todos esos implementos de oxígeno, porque ellos, como conocen el ciclo del mar, saben que, y contaban el tiempo en que la embarcación tenía que verse y en la otra parte no verse. Y ellos contaban ese ciclo y sabían que si en algún momento la embarcación no salía, no se veía en la punta de las olas, quería decir que nosotros habíamos quedado debajo de las olas. Entonces iban a ir ellos con los botes a rescatarnos. Ni le cuento la experiencia, cómo clamamos al Señor pidiendo que Él nos salvara de esa situación, de esa circunstancia. Nos vimos muy pequeños dentro de ese gran mar, dentro de esa pequeña embarcación, pero el Señor no permitió que la embarcación perezca con los tripulantes que íbamos adentro, y pudimos llegar al puerto. Cuando nos bajamos de la embarcación, la gente que estaba en el puerto mirando esto con mucho nerviosismo a la distancia, empezaron a aplaudir. Nosotros no sabíamos por qué aplaudían, pero ellos vieron desde lejos todo lo que había pasado. Al fin llegamos, estuvimos en ese lugar, en esa iglesia, hicimos lo que teníamos que hacer y nos volvimos. Muchos, por el terror, se volvieron por tierra, y algunos otros más osados nos volvimos a venir por el mar, con el agua ya mucho más calmada de lo que nos tocó en el trayecto de ese viaje. Al leer estos pasajes bíblicos recuerdo esos momentos, esos tiempos, y me pongo un poco en las circunstancias que estaban viviendo los discípulos. Primero, aquí ocurre un milagro maravilloso, un milagro divino, un milagro que solamente Dios podía hacer. Quiero decir que los milagros son algo extraordinario, son algo inexplicable del punto de vista humano. Los milagros son eventos sobrenaturales que muestran la vida real del mundo venidero, del mundo que está por venir, ese mundo que nos ha prometido el Señor. Y esos milagros se pueden realizar o ser ejecutados en este mundo temporal solo por potestad y soberanía del único Dios verdadero, nuestro Dios. En este pasaje bíblico habían ya ocurrido el milagro de la alimentación de las 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Se les había atendido a esas personas. Jesús se quedó despidiéndoles a ellos, ¿cierto? Quizás atendiendo alguna necesidad que ellos le manifestaban al momento de despedirse del Maestro.
Jesús entre tanto le dice a sus discípulos, adelántense, ¿cierto? Eso nos dice el verso 22, adelántense, vayan a la otra ribera, que en otro evangelio lo señala como Capernaum, ¿cierto? Adelántense, yo voy enseguida y los alcanzo. Estos discípulos tomaron la embarcación y se fueron, ¿cierto? Obedeciendo a lo que su maestro le había dicho. Pero allí estaba Jesús también con el deseo profundo de estar a solas con Dios. Entonces, como un punto 1, Jesús busca la instancia, los momentos para estar a solas con Dios. Buscar los tiempos a solas con Dios. El buscar esta instancia de estar a solas con Dios es esencial para la vida del creyente. Los tiempos a solas en la vida matrimonial son esenciales. Es donde se puede conversar de algo íntimo, delicado, donde se puede conversar, donde se puede escuchar la otra parte, a la otra persona. Los tiempos a solas son fundamentales en una relación de cónyuge, de pareja. Estar a sola con Dios es esencial. Son los tiempos en que yo puedo orar, en los tiempos de oración en los que yo me puedo comunicar con Dios íntimamente. Quizás hablar de mis triunfos, si es que los tengo. Quizás hablar de mis derrotas. Expresarle a Él mi valor, la valentía que pueda tener y también mis miedos. Expresarle a Él la inseguridad que pueda tener, como también la incertidumbre que pueda estar viviendo. Eso se puede hacer en un tiempo a solas con Dios, donde puedo salir de la muchedumbre, donde puedo salir de las voces que no se callan, donde puedo buscar el silencio, el momento íntimo a solas con Dios. El verso 23 señala esto: la importancia de estar a solas con Dios. Hermanos, Jesús siempre, siempre estará con sus hijos. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él tuvo que partir y dijo: dejaré al Consolador. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. He aquí, dice el Señor, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Jesús siempre estará con los suyos. El verso 24 nos dice así: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Meditaba en esto. Nosotros, los hijos de Dios, no estamos exentos de estar viviendo vientos contrarios. Imagínense esta embarcación en medio del gran mar, más encima, con un oleaje fuerte que lo azota, el viento que pega en contra. La imagen de esos discípulos allí tratando de sobrevivir, tratando de salvar sus vidas frente a esta escena tan fuerte de la naturaleza. Frente a esta escena de la naturaleza donde nos vemos vulnerables, donde nos vemos lo frágiles, lo pequeño que somos delante de la gran creación. Y cómo más aún delante de nuestro gran Dios. Lo dependiente que es el ser humano de Dios. Si frente a la naturaleza imponente a veces no sabemos qué hacer, ¿qué podemos hacer nosotros frente a su gran deidad, a su gran poder? Allí estaban solos a la deriva, siendo azotados por el viento, por las fuertes olas. Exhaustos quizás de remar, de batallar, de tomarse fuerte para que una ola no los dé vuelta para el otro, y remar, cansados, extenuados, de poder llevar un rumbo y las olas lo devolvían y ahí se mantenían
Algunos eruditos teólogos dicen que tuvieron un promedio de 9 horas luchando allí en el mar. Y después lo vamos a ver en el horario en que el Señor se aparece a sus discípulos. Hermanos, yo meditaba en esto, no estamos exentos. No estamos exentos de enfrentar situaciones que nos azoten. La iglesia del Señor, el pueblo de Dios, no está exenta de sufrir, de sentirse exhaustos, de sentirse cansados por pruebas, por circunstancias que estemos enfrentando en el área personal, como nación, como sociedad a nivel mundial. Y nos hemos ido dando cuenta, hoy en lo que vive la sociedad, es una sociedad que está cansada, que está irritada, que ya no sabe qué más hacer. Comienza a entrar la desesperación. Y cuando esto ocurre, ¿saben qué pasa? En el verso 25, la cuarta vigilia, se aparece Jesús. La cuarta vigilia es un promedio, según se divide el Imperio Romano, en la cuarta vigilia es el horario entre las 3 y las 6 de la mañana. Y desde la hora que ellos habían partido, aproximadamente hay un promedio entre 9 y 11 horas que ellos estuvieron luchando contra esa tempestad. En la madrugada, cuando ya está todo oscuro, cuando no hay salida, cuando no hay un norte, allí aparece Jesús a los suyos. ¿Sabe? Hay un antecedente importante. Dicen que entre las 3 y las 6 de la mañana es donde el cuerpo humano está más vulnerable que en ningún otro horario. En los otros horarios las defensas están activas, están defendiendo a la persona, pero en ese horario es cuando el cuerpo está más vulnerable. Es el momento en que en las urgencias, en las clínicas, en los hospitales, muere mucha gente. Esa hora es crucial. En esa hora muchos médicos, personal clínico, ponen su atención, sus sobreesfuerzos humanos para mantener vivos a los enfermos, que están graves. Pero es implacable cuando esos seres queridos pierden la vida, cuando esos enfermos pierden la vida. Y generalmente hay una estadística que es dentro de esos horarios. Entre las 3 y las 6 de la mañana, allí se aparece Jesús. Se aparece el Maestro. Jesús acude al rescate de los suyos. De igual modo sabemos que en las tormentas y dificultades de nuestra vida, el Señor Jesús está dispuesto a venir a socorrernos. ¿Puede decir amén a eso? Muchas veces los salmos de David expresan esta gran verdad que es para sus hijos. Por ejemplo, el Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, sus oídos están atentos a su clamor. El mismo Salmo dice en el versículo 17 y 18: clamaron los justos y Jehová los oyó, los libró de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Dios quiere acudir a nuestro rescate. Dios no quiere que perezcamos. Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo sobrenatural en cada una de nuestras vidas, amada iglesia. El verso 25-26 dice: mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Un fantasma, se turbaron. Un fantasma, esa explicación, esa razón humana que muchas veces existe para poder explicar el temor, el miedo. El miedo paraliza, la incertidumbre aquieta y llena de pavor
al ser humano. Pero Jesús viene ahí a ese miedo, a ese temor, a ese pavor humano. Y dice el verso 27, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Esa es la invitación del Señor. En el verso 27, en estos tiempos difíciles que vivimos, tengan ánimo, dice el Señor, yo soy, yo estoy con ustedes, no teman. Frente a las crisis que podamos estar viviendo, frente a las crisis que puedan seguir viniendo a este planeta, tengan ánimo, yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe su corazón, iglesia, frente a lo que podamos estar viviendo. No tenga miedo. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? ¿Qué nos hace dudar? Las noticias. ¿Sabe que a veces prendimos la televisión y ya cansa escuchar tanta cosa de lo mismo? Las tragedias, el dolor, la hambruna, la desesperación y la miseria humana. Y estas cosas no tienen alternativa de cambio si la gente no voltea ni fija su mirada en el hacedor y el consumador de la vida, que es Dios. Tiempos mejores no vendrán. Aquí dice la Biblia que después hubo calma. Mucha gente, ¿qué va a hacer cuando esto llegue a la calma? Algunos volverán a ser los mismos y otros habremos aprendido la lección de ver lo vulnerable que somos, de ver lo dependiente que somos de Dios, y tendremos un cambio en nuestras vidas para tener un cambio de rumbo, un cambio de actitud, un cambio frente a la vida. Pero hay otros que seguirán viviendo la vida de la misma manera, o quizá peor. Nosotros, los hijos de Dios, amada iglesia, debemos tener nuestra confianza puesta en el hacedor y consumador de la vida, que es Cristo el Señor. Pongamos nuestra confianza en el Señor, no nos turbemos frente a tanta calamidad y mala noticia, no nos turbemos. Esas son las olas, esos son los vientos que azotan la iglesia. No nos turbemos, miremos al Señor, miremos al Maestro, Él está con nosotros. Oremos al Señor. En esta hora, Señor, queremos bendecirte, darte las gracias por tu palabra, Dios. Y tú nos invitas en estos tiempos tan difíciles a mirarte a ti. Quizás vengan tiempos peores, Señor, más difíciles aún. Con todo eso, ayúdanos a mantener nuestra mirada a ti, Señor. Aunque las olas sean gigantes, aunque los vientos azoten la embarcación, ayúdanos a mirarte a ti, Señor. Queremos llegar a la otra orilla. Queremos llegar allí donde tú nos estás esperando, a la otra orilla, Señor. Ayúdanos a llegar allá, Señor. Y entre tanto miramos tus ojos, Señor, y creemos en ti. Iremos viendo también lo sobrenatural que tú irás haciendo con cada uno de nosotros, con tu iglesia. Tu iglesia no perecerá. Tu iglesia, Señor, saldrá en victoria adelante, porque tú la rescatarás de las olas y del viento, Señor, de la tempestad que puedan venir a esta tierra. Tú rescatas a tu iglesia, tú rescatas a tus hijos, Dios mío. Y como dice el verso 32 y 33, solo nos queda adorarte, solo nos queda bendecirte. Quizás hay hijos tuyos que están pasando un momento de crisis fuerte, Señor, en la enfermedad, en la dificultad económica. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor. Pero es el tiempo, Señor, como dice el versículo 33, que debemos adorarte, Señor. No solamente esperando que tú hagas algo, sino adorarte por lo que vas a hacer, Señor, en fe, por tu iglesia, por nosotros, tus hijos. Es tiempo que tu iglesia te adore y te bendiga y ponga su mirada solamente en ti, el autor
y consumador de la vida. Te adoramos, te bendecimos. Digno eres tú, Señor, de nuestra alabanza, y digno eres tú, Señor, de que un día, Señor, toda la creación se arrodille y confiese el nombre del unigénito Hijo tuyo, Señor, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Amén. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganó